Hola, ¿qué tal? Soy Enoc Nájera, Pedro Enoc Nájera Rebolledo, soy médico radiólogo, adscrito al Departamento de Ultrasonido en el Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI. En esta ocasión agradezco a la Sociedad Médica de Imagenología del Centro Médico Nacional por la invitación a este 10º Congreso Internacional de Ultrasonido. En este momento vamos a platicar sobre la evaluación del embarazo. Me invitaron a participar comentando en las diferentes etapas del embarazo, desde el inicio, una etapa temprana, qué es el ultrasonido estructural del primer trimestre, del segundo trimestre y el posterior seguimiento que se le da hacia el tercer trimestre. Bueno, vamos a iniciar. Las evaluaciones del embarazo o el embarazo en sí siempre ha sido algo que ha llamado la atención de las personas desde muchísimo tiempo antes. Da Vinci le dedicó muchísimos bosquejos, dibujos y todos, y le fascinaba mucho ese tema de saber cómo eran las diferencias del embrión. También en el transcurso de la evolución de esto, hemos notado los avances del ultrasonido, así como las actualizaciones que se le ha dado a los equipos, donde antes se empezaba a hacer y tardaba muchísimo, por ejemplo, una reconstrucción tridimensional, ahora lo hace en segundos y ahora sumándole las actualizaciones de inteligencia artificial a los nuevos equipos, pues prácticamente eso que era algo, mm, pues hasta artesanal, por así comentarlo, donde el médico que se encontraba haciendo el ultrasonido tenía que mover botonería, ajustarle el fondo, toda la luz, la intensidad, la energía que se le podía dar a esa imagen. Actualmente se realiza en una pantalla, un toquecito para moverlo y ya tenemos una reconstrucción. Hasta ese momento, pues las actualizaciones van de la mano al crecimiento de la tecnología. Pero bueno, ya enfocándonos a lo que es la evaluación del embarazo temprano, eh, debemos saber las indicaciones para poder evaluarlo. Las principales indicaciones, pues obviamente es la confirmación del embarazo. Esta confirmación pues se debe dar con la localización del saco gestacional y a su vez pues también confirmar la actividad de la vitalidad con la actividad cardíaca que va a tener este embrión. También definir si es uno, dos o tres embriones de los que se encuentran y así como la curiosidad. También valorar y asignar la edad gestacional y la evaluación del saco y el embrión de las características antes de la semana 10. Posteriormente, la evaluación anatómica después de la semana 11, le llamaremos el estructural del primer trimestre. Están viendo las diferentes etapas del embarazo y por consenso, en el primer trimestre del embarazo se debe realizar por vía transvaginal. Esto es porque la cercanía que va a asignar el transductor endocavitario hacia la región del cervix y del útero va a ser una cercanía mayor a la que si se hiciera a vía transabdominal. Entonces, durante esa evaluación, eh, todos los cambios van a surgir inmediatamente tras otro día, otro día. Entonces, en un lapso de 3 a 4 semanas vamos a ver muchísimos cambios. Esto es la primera evidencia, la evaluación del saco gestacional, también así la, la observación del saco vitelino que va a dar a partir de la semana 5 con 5 días de gestación. El apnios se va a aparecer más o menos ahí porque son 2 días de diferencia, pero que va a acompañar hasta la aparición del embrión. Y el embrión posteriormente lo vamos a observar a la semana 6 con la actividad cardíaca. Entonces, dentro de la cronología que tenemos, la principal evidencia o la primera evidencia que vamos a ver es la evaluación del saco gestacional. Posteriormente vamos a ver el saco vitelino a partir de la semana 5. A partir de la semana 6 vamos a empezar a ver el embrión, que va a ser el granito de arroz, y a su vez vamos a empezar a verlo hasta la semana 7, que va a empezar a tomar una forma ya sustancial. Y ese embrión le vamos a empezar a ver una forma humanoide hasta la semana 9 y posteriormente hasta la semana o a partir de ese momento, pues ya tenemos un feto que tiene una apariencia más cercana a lo que conocemos del humano. Como comentamos, la primera evidencia ecográfica del embarazo es el saco gestacional. Este lo vamos a visualizar a partir de la semana 4 hasta la semana 4 con 5 días. Entonces, hacer una evaluación de primera instancia cuando se tiene evidencia
eh, así totalmente de que tenemos un embarazo de 4 semanas, eh, 4 semanas un día, 4 semanas 2 días, pues tiene que ser muy específico. ¿Sí? ¿Cuándo sabemos esto? Bueno, en el caso mío, trabajo en una clínica de fertilidad donde los embarazos, pues ciertamente sabemos qué día inician y tenemos cronológicamente fechados a estos embrioncitos. Entonces, en ese punto, pues sí es muy fácil evaluarlo porque sabemos que sí hay un embarazo, pues que se está produciendo de forma adecuada. Vamos a ver la cronología exacta de qué día lo estamos evaluando. Digamos que lo estoy viendo en la semana 4, con 2 días, con 3 días, o hasta el quinto día, y podré saber qué voy a ver. Pero eso es muy difícil evaluarlo cuando te llega al consultorio una paciente que tiene apenas una prueba de embarazo con 4 semanas, pues es difícil saber de cierta manera en qué etapa del embarazo está. Entonces, ¿en qué nos vamos a enfocar? En buscar el saco gestacional. ¿Cómo lo vamos a ver? Pues vamos a enfocarnos a ver en el endometrio, en una imagen longitudinal, visualizar una vesícula, una imagen redondeada de contenido anecoico y que puede estar localizada paracéntrico en la decidua, y ese va a ser el signo del saco intradeciduo. Entonces, ¿de qué hablo? De la importancia de saber en qué etapa estamos, en qué semana, en qué día de la semana estamos, porque el crecimiento aproximadamente se va a dar de 1 milímetro por día. ¿Y cuándo lo vamos a ver? Pues cuando este embrión tenga 2 milímetros. De 2 milímetros a 4 milímetros va a ser visible. Entonces, aquí también podemos evaluar si este embarazo va bien o pues tienes una sospecha de que a lo mejor está fallando algo. Entonces, el diámetro tiene que ser de 16 a 24 milímetros, donde vamos a empezar a sospechar de que algo no va bien. Entonces, cuando en una etapa tenemos el saquito gestacional mayor a 25, también es diagnóstico de embarazo fallido. Entonces, cuando sí, pues cuando tenemos un embrioncito que va de acuerdo a las semanas y el crecimiento va a partir de 1 milímetro por día y lo vamos a evaluar semanas, dependiendo los días que tenga y con nuestro marcador que nos va a dar ya los equipos. Actualmente, pues nos dice, si tú lo mides el polo embrional de extremo a extremo, pues nos va a dar ya incluso la cuantificación de las semanas y de los días que va a ir de acuerdo a lo que estamos esperando nosotros. Ok, entonces en la evaluación de la cronosidad, lo que vamos a evaluar es cuántos sacos gestacionales, si cada embrioncito tiene su placenta, si cada uno tiene una evolución de acuerdo a las implantaciones que ha tenido. En el caso de estas imágenes, podemos observar dos sacos gestacionales con los embrioncitos en sus respectivas bolsas, así como su saco vitalino y su crecimiento coriónico. En este lado tenemos una imagen tridimensional donde observamos dos sacos gestacionales con su embrión y su, su saco vitalino. Entonces, tenemos múltiples sacos vitalinos, pues lo que vamos a evaluar es evidentemente si se encuentran obviamente si son dos, pues tenemos diferentes sacos vitalinos, pero ahí que tenemos que evaluar si cada uno de los embriones tiene diferentes placentas o diferente crecimiento coriónico, porque eso nos va a permitir definir si en algún momento van a tener o van a compartir placenta. Para esto tenemos el signo de lambda, donde nos va a definir que cada uno va a tener crecimiento coriónico diferente. Entonces, el, en la primera evaluación, la primera imagen, vamos a poder ver que en este caso tenemos un solo saco gestacional, pero tenemos diferentes placentas. En el siguiente, en el siguiente tenemos la división de dos placentas y dos sacos gestacionales. En este momento, pues no se le puede llamar placenta porque realmente lo que tenemos es un crecimiento coriónico. ¿Sí? Y en el siguiente tenemos una evaluación de una placenta y un saco gestacional. Entonces le llamaremos monocoriónico, monoamniótico. Posteriormente, a partir de la semana 5, con 5 días de gestación, lo que vamos a poder evaluar es el saco vitalino. Este va a tener un diámetro aproximado de 2 milímetros en la semana 6.
y va a aumentar de 0,99 milímetros por día hasta alcanzar los 6 milímetros a partir de la semana 12. También tenemos recomendaciones que si observamos un saco vitalino menor a 3 milímetros entre la semana 6 a 10 semanas, a la semana 10, o mayor a 7 milímetros antes de la semana 9, pueden ser sospechas de falla en el embarazo. En estas imágenes tenemos representación de los diferentes ejemplos, donde tenemos el saco gestacional en la primera imagen, donde podemos evaluar dentro de la cavidad endometrial y se puede observar de acuerdo a las semanas. En este caso, podemos observar el saco vitalino de este mismo ejemplo, observándolo redondo con paredes ecogénicas y un contenido anecoico. También en la punta de este podemos observar un engrosamiento ecogénico, el cual es representante del embrión. De la misma forma, podemos observar en esta imagen el saco gestacional, así como el saco vitalino con la presencia del embrión en su extremo. Y esta es una reconstrucción tridimensional. Esta reconstrucción, pues son muy importantes porque al final de cuentas, encontrar un embarazo en esta etapa y poderle hacer una reconstrucción tridimensional, pues hasta el momento yo sigo considerando increíble porque podemos evaluar justamente el granito de arroz, como lo menciona la literatura, y el saco gestacional completamente bien delimitado. El saco amniótico se va a desarrollar como una estructura ecogénica delgada alrededor del embrión y es casi imperceptible en estas etapas, pero podemos ver el embrión como un engrosamiento ecogénico y si ustedes pueden observar en las pantallas, se ve como una estructura anecoica muy pegada al saco vitelino y al embrión. Pues, de hecho, se encuentra entre ambas estructuras. Esto lo vamos a observar posterior a la aparición del saco vitelino y justo antes de la aparición del embrión, aproximadamente entre la semana 5 con 6 días. ¿Sí? Estas justamente son imágenes de un embrioncito en esta etapa del desarrollo. Y lo vamos a observar hasta la semana 6 y 10. Ahora, el embrión, como lo comentábamos en la diapositiva anterior, pues lo vamos a observar alrededor de la semana 5 como un engrosamiento focal superior al saco vitalino. El saco vitalino, recordemos que es esta imagen redondeada de contenido anecoico y este puntito que se encuentra distal a donde se encuentra localizado el saco vitalino, ese va a ser nuestro embrión. En esta imagen, pues podemos ver en una imagen, una reconstrucción tridimensional, justamente el embrioncito que se encuentra localizado de esta forma como un engrosamiento y el saco vitalino, pues lo vemos redondeado de un contenido que se ve semitransluciente. Esta es una imagen donde observamos completamente el útero, aquí el engrosamiento que tiene a nivel del endometrio. Dentro del endometrio observamos el saco gestacional y a su vez dentro del saco vitelino con su engrosamiento, como comentábamos. Y a este signo le vamos a conocer como el anillo de compromiso de diamantes, donde obviamente el diamante es el embrioncito. La actividad cardíaca, ¿cuándo la vamos a ver? Pues es con los equipos y con las nuevas resoluciones podemos observar a partir de la semana 5, donde yo lo recomiendo para sacar un registro ecográfico de la frecuencia cardíaca a partir de la semana 6. Ese lo vamos a ver o va a ser más fácil de visualizarlo cuando el embrión presenta ya un eje de 2 a 3 milímetros, pero podemos verlo ya constante a partir cuando mide 5 a 7 milímetros de longitud. El ritmo cardíaco va a ir variando durante las diferentes etapas del embarazo. Entonces, antes de la semana 6, tendremos unas frecuencias que van a estar en promedio entre 100 a 115 latidos por minuto. A partir de la semana 8 o hasta la semana 8, 145 a 170 latidos por minuto. Y posterior a la semana 9, vamos a tener unas frecuencias de 137 a 144 latidos por minuto. Ahora, ¿cómo evaluarlo? Bueno, anteriormente se comentaba o se recomendaba de que la evaluación de un embrión, la frecuencia cardíaca, tendría que ser en el modo M. Actualmente, con los equipos nuevos, y si ocupamos un protocolo de primer trimestre o un protocolo de embarazo temprano, es muy seguro utilizar el pulsado para observar la onda que nos va a dar el espectro de la frecuencia cardíaca y a su vez, pues les va a permitir escucharlo o escuchar a la paciente con las bocinas de los equipos la frecuencia cardíaca en ese momento.
¿Cuánto tiempo se recomienda? Lo mínimo indispensable, obtener un registro rápido, donde sea conciso, donde sea confiable y nada más. Eso es para demostrar la vitalidad del embrión. Entonces, el embrión, pues como comentábamos, va a tener un crecimiento aproximado de un milímetro de longitud por día. Entonces, evaluarlo va a depender en qué día estamos. ¿Sí? Dependiendo en qué año, vamos a ver las estadísticas completamente diferentes de una a la otra. ¿Cómo lo vamos a hablar o cómo podemos citar la edad gestacional? Por medio de la longitud craneopolar. Y esta va a ser la distancia que va a existir entre el extremo craneal hacia el extremo caudal. En la primera etapa del embarazo lo vamos a medir en milímetros. Es la forma más recomendada, más exacta y más concreta de cómo lo vamos a hacer. Esta apariencia del embrión, como comentábamos, va a cambiar drásticamente desde la semana 6, que es este ejemplo, hasta la semana 2. Y como ustedes pueden ver, las diferencias morfológicas que va a tener en las diferentes etapas cambian radicalmente entre una y otra. Entonces, este ejemplo son imágenes donde observamos aquí entre la semana 5 con 6 días, pues prácticamente lo podemos ver el saco gestacional, el saco vitelino, perdón, con un engrosamiento, y el engrosamiento es el embrión. Posteriormente vamos a ver el desarrollo o el fenómeno de crecimiento en una estructura que parece más o se asemeja más a una larva. Posteriormente va a empezar a discernir y a poderse observar la diferenciación entre el cráneo, todo lo que es el cuerpo y el borde caudal. Posteriormente, hasta la semana 8, es donde vamos a observar la emergencia o la salida de los miembros tanto pélvicos como torácicos. En este caso podemos observar claramente la diferenciación en lo que va a ser la cabeza, el cuerpo. Aquí también podemos observar lo que es el cordón umbilical y el saco vitelino y bien delimitado el saco gestacional. Posteriormente, llegando a semana 10, se empieza ya a discernir completamente los extremos de las extremidades, así como la cabeza tomando ya una diferenciación. En este caso, en esta imagen, es increíble, pero podemos ver incluso lo que van a ser las orejas, sus miembros torácicos y las piernas. También podemos ver el cordón umbilical. Posteriormente, entre semana 11 y 12, las diferencias ya van a ser mínimas, pero podemos observar ya una imagen más humanoide. Eso quiere decir que la cabeza va a estar completamente diferenciada, ya con sus estructuras, tanto con los ojos, las orejas, la boca, el cuerpo con sus miembros pélvicos y torácicos. También podemos ver en este caso, en ambos ejemplos, el saco vitelino, que va a ser prácticamente la última etapa donde lo veremos. Llegamos a semana 11. ¿Qué sucede? Bueno, actualmente estamos llenos ya de información donde la paciente se mete a internet y va a decir, ¿qué necesito hacer en esta etapa? Y invariablemente la información que tenga va a salir. El ultrasonido estructural es recomendado entre la semana 11 a la 13. ¿Qué pasa con esto? Que este ultrasonido ya tiene protocolos establecidos donde debemos seguir las pautas que ya están dictadas, ya están ahí. Entonces, en esta plática trataré de abarcar lo más posible este protocolo que es el aceptado por ahora las especialidades o las subespecialidades en ginecología obstetricia, como son materno-fetal, porque ya son muy, muy enfocados a la salud embrional. Entonces, ¿cuándo se debe realizar? Pues como comentábamos, entre la semana 11 a la semana 13 con 6 días. Entonces, ¿por qué en estas? Porque todas las anomalías cromosómicas mayores se van a asociar a un incremento del espesor de la translucencia nucal entre esas semanas, y esa es la única ventana que nos va a permitir evaluarlo durante todo el embarazo. ¿Y por qué no antes? Bueno, porque la craneoanencefalia, ¿por qué no se puede ver antes? Porque la osificación del cráneo antes de la semana 11 pues no es valorada. Así nada más. Cardiopatías, pues las cuatro cámaras cardíacas y los grandes vasos se van a localizar a partir de la semana 10. Onfalocele, gastrosquisis, pues antes de la semana 8 a la 10,
semana 8 a la 10, pues vamos a tener algo que se observa de forma fisiológica y esa es la herniación de la cavidad abdominal. Valorar la vejiga fetal, solamente en un 50% se va a visualizar a la semana 10, en un 80% entre la semana 11 y cuando sí la veremos, a partir de la semana 12, un 100%. Además de que en esta etapa podemos necesitar el screening de test diagnósticos como la fracción beta de la hormona gonadotropina coriónica y la proteína plasmática asociada a la placenta, que nos va a permitir tener una forma más detallada y que con todos los datos que vamos a ver en un momento, sumado a los factores de laboratorio que nos va a dar esa prueba, se va a hacer un diagnóstico aún más preciso para poder otorgar la evaluación y la proporción que tiene de riesgo este embrioncito, el embrioncito a estudiar, de si pueda tener alguna trisomía. Y bueno, de los resultados confirmatorios o de las pruebas confirmatorias de este riesgo, pues está la biopsia corial. Y tenemos que antes de la semana 15 está muy asociada por el tamaño del embrión a amputaciones de los miembros. Entonces, por eso es que se recomienda, una vez que se tiene el diagnóstico o el resultado de esta prueba, a partir de ese momento podemos definir nuestra pauta. Además de que si se realiza posteriormente es más complicado por todo el tema legal y así también el tamaño de poder detener el embarazo, ¿no? Esta decisión, pues definitivamente tiene que ser de la mamá junto con su pareja y nunca tiene que ser algo que nosotros podemos sugerir. Nosotros estamos enfocados en darle la información en el resultado del riesgo que pueda tener y de las confirmaciones de las pruebas que deben dar el diagnóstico preciso, pero nunca dar una sugerencia de lo que se tiene que hacer. Esa es una recomendación. Así también la incidencia de la transferencia nucal en fetos normales posterior a la semana va a empezar a disminuir, que incluso las pautas internales están subidas hasta la semana 13 con 6 días. Un parámetro que debemos tomar en cuenta es la longitud craneocaudal. Y esta, cuando se evalúa o se toman las medidas, incluso para poder hacer el registro de todas las características que tiene el embrión en esta etapa, tiene que estar entre las medidas que entre 45 y 84 milímetros entre la longitud craneocaudal. ¿Qué marcadores genéticos se van a evaluar? Los que están establecidos es translucencia nucal y hueso nasal. Entonces, ¿por qué estos? Porque sabemos que ya en múltiples estudios, de la trisomía 21, 18 y 13, el incremento del patrón va a ser muy similar. Cuando es aumentado, bueno, las pautas y las imágenes, las medidas nos las va a dar a partir de 2.5 milímetros. Cuando incrementa a partir de esos 2.5 milímetros, el riesgo incrementa. Que si bien tener una medida arriba de 2.5 no es diagnóstico de cualquiera de estas trisomías, pero el riesgo, cuando vemos esos bebidos que están ya diagnosticados, sabemos que siempre va a estar aumentada por arriba de 2.5. El hueso nasal lo vamos a observar en pacientitos que no tienen riesgo. Y eso a su vez, cuando tienen trisomía 21, a partir de los que no tienen o que no se observa el huesito nasal, se van a observar entre un 60-70%. En la trisomía 18, prácticamente en un 55%, y en la trisomía 13, hasta un 30%. ¿Qué quiere decir esto? Pues, vamos, cuando tenemos una enfermedad, está más relacionada a que no presenten hueso nasal en esta etapa del desarrollo. ¿Sí? Pero verla también nos puede ayudar a discernir si el riesgo incrementa o disminuye, pero tampoco es diagnóstico. O sea, el hecho de que yo la vea no quiere decir en automático que este bebito está libre de alguna trisomía o viceversa. Si no lo observamos, tampoco quiere decir que este bebé en automático tiene trisomía. Por eso tiene que ser en conjunto la evaluación. ¿Cómo vamos a medirlo? Entonces, la forma de observar la trisomía, la medición de la transferencia local, es en un eje completamente sagital del bebé, donde vamos a observar el cráneo completamente y hasta
2/3 del tórax. Pues tenemos que completamente ver las dos imágenes ecogénicas que van a delimitar de un contenido anecoico la translucencia nucal. Los calipers deben estar situados por dentro de la imagen ecogénica que nos delimitan las paredes de la translucencia. En los dos ejemplos superiores tenemos translucencia que van menores a 2 milímetros. Y el ejemplo inferior tenemos un evidente engrosamiento. Aquí nos dio hasta 3.5. Posteriormente, en ambos casos superiores, pues fueron riesgos muy bajos que tuvieron estos bebés. Y el ejemplo inferior, pues el riesgo fue mayor. De hecho, en este embarazo no llegó a término falla cardíaca que tuvo el producto. Y bueno, para evaluar el crecimiento o dar la edad gestacional del embrión, lo vamos a hacer mediante la longitud craneocaudal. Y bueno, existen criterios para saber que estamos haciendo las cosas bien, donde tenemos que tener en su totalidad, en un corte medio sagital, el embrión. Esta imagen debe ocupar prácticamente toda la pantalla, como en estos ejemplos. En este caso, pues recorté un poco la imagen para que pudiera adaptarse aquí a la pantalla. La imagen del ultrasonido debemos abarcar podemos donde se delimita el haz del ultrasonido y aquí estoy ocupando prácticamente todo. ¿Cómo logro esto? Pues la resolución de los equipos va a variar entre uno u otro, ¿no? Esta imagen la vamos a dar mediante la optimización de las imágenes con las ganancias, así como la profundidad y también ayudándonos del zoom que tenga el equipo. Teniendo el zoom, vamos a tratar de que el embrión quede en toda la pantalla para poder observar completamente las características que tiene y poder delimitar así los bordes tanto del cráneo como de la nalga y deben estar completamente bien definidos en nuestra medida. Los calipers, ¿dónde se van a colocar? Pues en cada extremo de la piel, tanto de la nalga como del cráneo, y deben estar localizados de una forma donde nuestra imagen lineal sea prácticamente el trazado que da en todo el cuerpo del embrión. Vamos a establecer la edad estacional y eso va a depender de la etapa en la que se encuentre. Entonces, en la primera etapa, en el embarazo temprano, prácticamente lo que vamos a tener visual es el saco gestacional. Cuando empezamos a ver el embrioncito, pues vamos a delimitar y a lo mejor en la primera etapa en lo que estamos evaluando no tenemos discernimiento entre la cabeza y la nalga, pero vamos a evaluarlo de polo a polo y eso lo vamos a tomar con la medida de longitud craneocaudal. Posteriormente, en la semana 12, podemos sumarle la medida del diámetro parietal y en algunos equipos ya nos permite también evaluar la circunferencia cefálica. Ya basándonos en el protocolo del ultrasonido estructural, la evaluación anatómica que vamos a tener, aquí les puse un checklist que vamos a evaluar desde la cabeza, la cara, el cuello, la columna, el tórax, el corazón, el abdomen, la pared abdominal, las extremidades y la placenta y el líquido amniótico. Todo eso se debe evaluar. En cada una, pues vamos a tener características que se van a visualizar de forma puntual. Entonces, en la cabeza, ¿qué vamos a evaluar? Pues los huesos craneales, como comentábamos, a partir de la semana 11, y eso va a depender mucho en qué etapa lo agarremos o en qué semana lo agarremos, entre la semana 11, la 12 o la 13. Yo siempre recomiendo o yo prefiero evaluar los productos en la semana 12 con 3 días, y eso es para tener como un rango donde si el embarazo no ha llevado un control muy estricto y no sabemos a ciencia cierta si las semanas están correctas, si estamos en la semana 12, pues puede ser que esté atrasado una semana o adelantado una semana, entonces puedo permitirme evaluarlo tanto en la semana 11 con 3 días o en la semana 13 con 3 días. Entonces eso me permite tener un rango de días o de semanas para poder todavía evaluarlo y no salirme de los rangos que están establecidos ya. Entonces evaluamos en hueso craneal, la línea media tiene que estar presente, también ya la podemos ver, visualizar en esta etapa y los plexos coroides, que yo siempre les platico a los familiares o a la pareja o a la señora embarazada, que la imagen nos da una característica de una mariposita. La mariposita, pues evidentemente las alas van a ser los plexos coroides y tienen que estar de una forma simétrica y nos va a delimitar la mitad, la línea
la línea media, ¿sí? O la línea intermedia. En la cara podemos ver los ojos y a los ojos les vamos a observar los cristalinos. También en el perfil, el hueso nasal, como comentábamos, el hecho de que no esté, pues incrementa el riesgo de que pueda tener alguna trisomía, pero también no lo excluye si lo vemos, ¿no? Entonces, en esta imagen nos permite delimitar en una imagen ecogénica lineal que está consecutiva al hueso frontal. Este va a ser el hueso nasal. La otra imagen es la piel y el punto ecogénico es la punta de la nariz. También podemos observar el maxilar superior y el maxilar inferior. Podemos evaluar en un corte coronal los labios y la nariz. En esta imagen podemos observar también ambos ojos y parte de la zona. Aquí les ejemplifiqué la medición del hueso nasal, que normalmente no es necesario. En algunos casos hay algunas guías donde permite citarlo entre la semana 11, 12 o 13, pero el hecho de tener una buena imagen de perfil donde observamos el hueso nasal, con eso tenemos la confianza de poderlo visualizar. En alguna literatura se menciona que va a tener un signo del signo igual que utilizamos en todas las sumas o restas, ¿no? El signo igual donde la primera línea es la línea de la piel y la siguiente línea es el hueso nasal como tal. Bueno, aquí con la nueva tecnología podemos hablarlo en tres dimensiones, en una reconstrucción tridimensional, donde nos permite a nosotros explicarle a la embarazada eh, que las estructuras están debidamente, pues, armónicas, ¿no? La estructura de la cara, ya podemos observar plenamente el hueso frontal, con sus ojos a ambos lados, las proporciones que guarda la nariz y la boca, así también, pues, parte del cuello lo podemos observar en estas imágenes ya tridimensionales. También las orejas. En el cuello, pues de las estructuras importantes que hablamos, evidentemente pues está el espesor de la transición nucal. Ya anteriormente platicamos de cómo sacarlo, que eso está dado mediante ya la normativa que nos rige la Fetal Medicine Foundation y dice que a partir de 2.5 son los valores donde el riesgo va a incrementar sustancialmente. Vamos a ver la apariencia. También podemos evaluar problemas del cierre del tubo neural, donde vamos a observar si el producto es normal, una línea completamente consecutiva, sin soluciones de continuidad en este caso, ¿no? Tanto de los cuerpos vertebrales o el canal medular, así también como de la piel. En los ejes, tanto sagital como coronal y transversal, podemos evaluar la columna. La forma de evaluarlo es visualizarla completamente en el muro posterior, el canal medular y la piel, donde vamos a observar o debemos observar que la piel se encuentra completamente intacta. Así también en el eje ver ambas paredes que nos delimitan el canal medular y en las reconstrucciones tridimensionales, incluso desde momentos, desde esa etapa podemos completamente visualizar, completamente lisa la piel y donde nos ayuda como a diagnosticar o incluso decir que está libre de alguna solución de continuidad o algún problema de cierre del tubo. En el pecho, ¿qué vamos a ver? Pues evidentemente los pulmones que se encuentren libre de líquidos, libre de masa. Vamos a ver el corazón, vamos a ver la orientación del corazón, la angulación, que tiene que estar hacia su lado izquierdo. En algunos casos, si nos permite la anatomía tanto del producto como las características que tenga la madre de observar, podemos ver ya incluso las cuatro cámaras completamente formadas, divididas por el tabique interventricular, intraauricular y las válvulas cardíacas. Actividad cardíaca, la vamos a observar mediante el pulsado y también le vamos a evaluar el reflujo que pueda tener la válvula tricuspide. El, el Doppler color nos va a ayudar a observar el llenado correcto de las cavidades, que en esta imagen, lo simplifico, se observa completamente llenado por medio del Doppler color. Entonces, el flujo tricuspidio nos va a permitir evaluar si la válvula es insuficiente,
ya sea en una o en las diferentes válvulas que tenga. Las características que vamos es de que debemos observar por lo menos 3 ciclos cardíacos y para poder dar la válvula completa, nuestra muestra tiene que ser hasta de 3 milímetros. Cuando es anormal, pues el espectro, como lo observamos, se ve completamente diferente. La válvula tricuspidia va a tener una insuficiencia cuando la onda que vemos de, de llenado va a tener un incremento por arriba de 60 centímetros sobre segundo. Los criterios para evaluar la semana de gestación tienen que estar entre la semana 11 a la 13, como hemos comentado, y la longitud caudal entre 45 a 84 milímetros. La imagen para evaluar es que tiene que estar prácticamente en toda nuestra pantalla el tórax del bebé, del producto fetal, y evaluarla en 4 cámaras en apical y, como comentábamos, la muestra tiene que estar entre 2 a 3 milímetros. Yo considero que sea en 3 milímetros y posicionada a través de la válvula tricuspidia con un ángulo de menor de 30 grados y con una velocidad de hasta 2 a 3 centímetros sobre segundo para poder observar la onda característica, que es una onda ancha. El patrón normal, pues es cuando no hay regurgitación en la sístole, como observamos en la sonda, y anormal, pues cuando incremente a partir de las 60 centímetros sobre segundo la velocidad. Es cuando ya podemos hablar de una regurgitación tricuspidia. Entonces tenemos que, cuando tenemos la regurgitación, lo vamos a observar hasta en un 55% en fetos con trisomía 21, en trisomía 18 hasta en un 30% y en trisomía 13 hasta en un 30%. Entonces, como conclusión, entre más incrementada esté la translucencia, vamos a observar o podemos observar incremento de la velocidad a nivel de la tricuspidia. Otro punto que se observa con el Doppler en esta etapa es el ductus venoso. Y bueno, para empezar, ¿qué es el ductus venoso? Entonces es un shunt primario que regula el flujo entre nutrientes entre el hígado y el corazón. Los vasos se tienen que visualizar ya sea en un corte sagital, pero también se puede ver en un eje transversal. Ese lo vamos a observar siguiendo la vena umbilical y donde veamos una zona de aliasing, eso va a ser nuestro punto de referencia. Nosotros vamos a colocar nuestra muestra justamente en este punto y podemos observar la onda característica. La onda A va a ser positiva desde el primer trimestre y los índices de susceptibilidad van a disminuir conforme avanza la gestación. Entonces, la onda del ductus venoso va a tener una forma característica, donde va a tener una velocidad alta durante la sístole, esto será nuestra onda S, y en la diástole nuestra onda D, y un flujo anterógrado durante la contracción atrial, y a esta onda le llamaremos onda A. Es positivo el estudio cuando la onda se encuentra positiva o reversa. En este momento podemos empezar a tener alguna sospecha de que algo anda mal y que la interacción que tiene este ductus venosos pues se encuentra alterada. Como todas las pautas que nos rige en esta evaluación, tiene que estar entre la semana 11 a 13.6 con el eje longitudinal, el cráneo caudal de 45 a 84 milímetros. La imagen que debemos de tener es prácticamente en toda nuestra pantalla la imagen del abdomen con el tórax para poder visualizar adecuadamente el ductus venoso. En un corte sagital es donde yo recomiendo que se tome la medición y lo vamos a observar pues con una área de alianza. Nuestra ventana tiene que ser pequeña para evitar contaminaciones de las estructuras adyacentes. Esto es hasta 1 milímetro de la muestra y con un ángulo de inclinación menor a 30 grados con baja frecuencia entre 50 y 70 Hz para permitir la visualización completa de la onda con una velocidad de 2 a 3 centímetros sobre segundo para poderla observar de una forma característica como está reportada en la literatura.
Entonces lo vamos a observar positiva la onda cuando esté reversa y se observa de forma más común hasta en un 65% en fetos con trisomía 21, en el 55% en trisomía 18 y en trisomía 13 hasta en un 55%. Y va a ser también, cuando observemos esto, pues vamos a ir sumándole puntos, porque incluso cuando tenemos una translucencia nuclear incrementada, es más frecuente que se encuentre la onda reversa en nuestros ductos venosos. Siguiendo el protocolo, vamos a evaluar el abdomen, donde vamos a observar ya el estómago. Obviamente tiene que estar del lado izquierdo. Tener mucho cuidado porque puede haber inversión de los órganos. También podemos observar ambos riñones, paravertebrales y a su vez también la vejiga. La vejiga la vamos a observar en ciclos. ¿Por qué? Porque si en algún punto llegamos a explorar nuestro producto y no se observa, la vejiga tiene ciclos de hasta 30 minutos en que se va a llenar. Entonces, durante nuestra exploración, si no la vemos, podemos esperar unos momentos porque sí es posible observarlo. Además, la inserción del cordón umbilical nos va a permitir evaluar el número de vasos que tiene el cordón. A esto ya sabemos que un cordón que tenga una arteria o una vena está más asociado a malformaciones del tracto genitourinario. También en esta etapa podemos evaluar los defectos herniarios a través del ombligo. Las extremidades claramente se pueden observar, donde podemos evaluar los dedos en cada mano, así también en el pie. Podemos evaluar tanto las falanges, los diferentes segmentos que lo contienen, y con las imágenes tridimensionales podemos evaluar también la proporción que guarda cada miembro. Continuando la evaluación, otro de las estructuras que se evalúan es la arteria uterina. La arteria uterina nos va a ayudar a sacar el riesgo de preeclampsia. Esto se da porque las ondas que manejan son de alta resistencia durante el flujo diastólico, con flujo diastólico bajo, y en algún momento va a presentar una muesca diastólica temprana. La remodelación se va dando durante el proceso del embarazo, donde las ramas uterinas tienen que ver la remodelación para que se vuelva esencial en una placentación exitosa. Esta remodelación es por un cambio en la forma de la onda para convertirse en baja resistencia a ciclo continuo. Las muescas deben desaparecer a partir de la semana 13 y el flujo de baja resistencia se debe establecer a más tardar en la semana 20. Entonces tenemos que la onda característica es con una resistencia de flujo diastólico continuo y bajo. Se puede medir de ambas maneras, tanto de vía suprapúbica, así también de vía transvaginal. En mi experiencia, me ha tocado observarlas en diferentes maneras. Durante la evaluación vía suprapúbica, la vamos a poder observar a ambos lados del cervix, y como referencia siempre vamos a tener nuestros vasos ilíacos que van en una imagen donde se entrecruzan tanto ambos vasos ilíacos como la arteria uterina, como es en este ejemplo. Una vez que ya tenemos identificada las arterias uterinas, debemos empezar a tener los parámetros adecuados para la obtención de nuestra muestra. La muestra tiene que ser de 2 milímetros, en el ángulo de insolación, como ha sido en las características del Doppler que hemos tomado en este protocolo, menor a 30 grados. El pico sistólico, para saber que estamos en una arteria uterina real, tiene que ser mayor a 60 centímetros de segundo, porque si no nos podemos confundir con las arterias acuatas que también están muy presentes. ¿Cuándo es considerable, cuándo es confiable en nuestra muestra? Cuando tenemos 3 ondas consecutivas, y lo que vamos a evaluar es el índice de pulsatilidad, tanto del derecho como del izquierdo. Dentro de nuestros percentiles sabemos que entre la semana 11 a la 13.6
el percentil o a partir del 95 incrementa cuando tenemos 2.4 de índice de pulsatilidad. Entonces, por debajo de esto, el riesgo va a ser menor. Entonces, la importancia de evaluar o hacer la evaluación en estas semanas, tenemos que el porcentaje de detección, conforme ha pasado la evolución de los equipos de ultrasonido y el entrenamiento ya enfocado hacia el estudio materno-fetal, sabemos que podemos detectar en alto porcentaje patologías como la cránea, la encefalia, la ectopia cordis o el encefalocelia, pero hasta en un 50 al 99% idioma quístico, gastrosquisis o la protocefalia o incluso un cambio en las extremidades. Del 1 al 49%, espina bífida, hidrocefalia, micrognatia, o, pero bueno, también tenemos debilidades, ¿no? Que hay enfermedades que no podemos ver. Sí, que si alguien nos manda para ver cosas así como agenesia del cuerpo calloso, incapacidad cerebral, doble riñón, hidronefrosis, agenesia renal, obstrucción de pulmonar, una atresia renal o una estructura intestinal, no lo podemos ver. Eso incluso está reportado que en un 0%, que en esta etapa no se puede evaluar. Sin embargo, pues como comentamos, muchas enfermedades podemos sacarle provecho a nuestra evaluación y poder determinar si existe o no riesgo de que presente alguna de estas. Y bueno, eso sumándole también el riesgo que nos va a dar, pues ya con todos los datos que tenemos para trisomías. Hasta aquí vamos o cerramos la evaluación del primer trimestre y pasaremos a la evaluación. Durante esta etapa tenemos una ventana de tiempo. ¿Qué sucede en esta etapa cuando el bebé tiene 14 semanas, pero todavía no tiene 19 semanas? Bueno, la evaluación se sigue continua con los parámetros que hemos nosotros aprendido como radiólogos durante toda nuestra formación y evaluamos tanto de forma morfológica cada estructura desde la cabeza hasta los pies y teniendo en cuenta la edad gestacional que va teniendo en la etapa donde lo vayamos a evaluar. Y aquí brincamos a otro ultrasonido que es actualmente en todo este ámbito materno-fetal se le llama estructural morfológico. Y bueno, ¿por qué estructural morfológico? Y porque este se evalúa entre la semana 18 a la 22 y morfológico porque nos va a permitir identificar las estructuras, como el nombre lo dice, morfológicamente, porque ha alcanzado un crecimiento donde ya podemos observarlo y el desarrollo de algunas estructuras anatómicas ya es algo más similar a lo que vamos a observar durante toda la vida de este producto. Bueno, entonces, este estudio se recomienda entre la semana 18 a la 22. Sin embargo, como sabemos y en nuestro medio a veces es muy difícil tener acceso a ese tipo de estudios, podemos extenderlo. Podemos extenderlo a semana 16 y hasta la semana 25. Y bueno, esto va a depender también de la habilidad del operador que realice este estudio. También por eso tenemos algunas dificultades. Entre eso, pues obviamente no todos contamos con equipos de alta generación o de mucha generación como ya equipos especializados de ciertas marcas o las características que pueda tener la madre, ¿no? O sea, una madre que tenga un panículo de pozo muy grueso, pues siempre va a complicar la exploración porque no va a permitir tener una imagen tan clara. Además, si nos pasamos de la semana 26 o de la semana 25, la edad gestacional va a ser menos precisa. Entonces, debemos contemplar que si pudiéramos dar qué estudios se tienen que hacer, obviamente la evaluación más aceptada es que sea mensual, pero si esa paciente solamente puede realizar 3 estudios, pues uno de los estudios sería este, entre la semana 18 a la 22, incluso hasta la semana 25. Entonces, establecer la edad gestacional en productos que no tienen un seguimiento estricto, pues nos va a permitir la evaluar entre la semana 14 a la 24. En esta etapa, la circunferencia cefálica y la longitud femoral, posteriormente a la semana 24, pues, el tamaño, eso es al peso o al percentil de peso en que se encuentre, pero luego el tenerla
si no tenemos como una referencia previa, es muy complicado saber que estamos estrictamente en esto y los percentiles de peso pues no van a ser tan confiables para el desarrollo de este. Entonces, entre las medidas que vamos a tener es la circunferencia cefálica y el parietal. Las características que deben tener o criterios de calidad que deben de tener es que tenemos que tener un corte transversal completamente a nivel de los ventrículos laterales y de los tálamos. Vamos a observarlo y vamos a poner en ambas tablas, tanto en la tabla externa para el diámetro de parietal y en la tabla interna, eso va a ser el modo correcto de medir el diámetro de parietal. Y las circunferencias cefálicas se van a situar los calipers a los extremos en las tablas externas del cráneo, a su vez también en los extremos tanto anterior y posterior del cráneo, frontal y occipital, completamente delimitando el cráneo. El fémur lo vamos a observar eh, eh, en un que sea aproximadamente horizontal. Esa es la forma aceptable. Se van a medir los ejes más largos y deben verse claramente los extremos explicados de las metáfisis para que tengamos una medida de forma confiable. Equipos, incluso con la inteligencia artificial, nos miden una vez que ponemos en un plano completamente horizontal y digo, no sobrepasando los 15 grados, nos pueden automáticamente ahora los calipers ya con la medida. Incluso nos los corrige. El plano anatómico para la circunferencia abdominal debemos de ver completamente en lo que sea posible lo más redondo el abdomen. Podemos ver un trayecto de la vena umbilical, un recorrido corto. Si vemos un recorrido largo o vemos un eje largo de la vena umbilical, debemos tratar de regular ese eje transversal para no hacer una mala medición o una medición errónea que sobrepase la medida real. También podemos observar el estómago visible. Lo que debemos de ver en ambos casos, ni tampoco actividades cardíacas. Los extremos de los calipers se deben medir en los extremos de la piel, completamente delimitando el perímetro. Entonces, ¿cómo se va a evaluar? Siguiendo las características o lo que ya está establecido en estos protocolos, le seguimos la pauta, o por lo menos yo en la práctica diaria, sigo las pautas que ha dictado la ISUOC, y ahí ponen evaluar 20 planos que se van a explorar desde la cabeza hasta los pies, observando la anatomía eh, eh, del producto. Y se le va a sumar también un requerido tanto longitud universal que nos va a permitir evaluar, complementar esa estación. También debemos confirmar, dependiendo de la etapa en la que veamos este producto, permitir determinar o detectar que se realiza plenamente siguiendo las pasos. Donde nos arriba del MALDIS, vamos a empezar de parte superior y le vamos a sumar también la columna vertebral en tanto los barridos 1 y 2 y a su vez en los cortes de las diferentes estructuras anatómicas. Entonces tenemos que en corte 1 al 3 vamos a evaluar la columna tanto en el corte sagital como en el plano coronal. En esto vamos a evaluar tanto la dimensión que presenten todos los cuerpos vertebrales, así a su vez la piel, la vamos a evaluar, la debemos ver de una forma intacta, en el plano coronal que sea paralela completamente, que sea paralela, así como las estructuras que se encuentran paralelas, como en el caso de los riñones, que los podemos observar en ciertos cortes coronales. En el corte axial podemos delimitar plenamente el canal medular y la forma consecutiva que tienen todas las estructuras vertebrales.
Del corte 4 al 5, vamos a observar la cabeza, vamos a evaluarle en las estructuras que podamos observar, tanto intracraneales como fuera, como estructuras que forman parte de la piel, pero ya intracraneales vamos a observar la línea media, que es la línea intrahemisférica, el cabo septum pelúcido, ¿sí? Esto se dice en la literatura que va a tener una forma no redondeada, sino más bien como si fuera un balón de rugby. Y eso quiere decir que sea redondeado hacia la parte trasera y más pontiforme hacia la parte frontal. Vamos a evaluar el contorno del cráneo, las estructuras ya osificadas del cráneo, el antro del ventrículo lateral, que puede ser o que tiene que ser menor a 10 milímetros, tanto las características que pueda tener el asta anterior, que va a tener una forma de hendidura. También los tálamos y en algunos casos ya más cercanos a la semana 25, podemos incluso delimitar plenamente las estructuras del polígono de Willis si le aplicamos el Doppler color. En el corte 6, evaluamos el plano transcerebelar, donde vamos a observar el cerebelo. Esta medida o esta estructura es una de las estructuras más confiables que va siempre coincidir con las semanas de gestación que tiene en el crecimiento normal este producto. Cuando lo medimos, ya los planos y las medidas que nos da automáticamente los equipos nos permite fechar y hacer coincidir. Bueno, tienen que coincidir semanas que tiene el producto. Es uno de los principales parámetros que incluso yo recomiendo cuando el desarrollo o se tiene como la sensación de que el crecimiento no va de acuerdo a lo esperado. Es una de las medidas más confiables que nos permite delimitar y tener presente la edad situacional del producto. Bueno, en este corte pues también podemos observar los tálamos, el cabo septum pelúcido, la línea interhemisférica y el pliegue nucal. En el corte 7 al 9 vamos a evaluar la cara. Entonces aquí es importante porque ya va a permitir delimitar adecuadamente estructuras como son los labios. La importancia de esto, pues, es poder descartar problemas del cierre del labio y paladar. Ver un labio completamente íntegro, pues nos permite decir claramente que no hay ningún problemita del cierre del paladar, ¿sí? También podemos ver el hueso nasal y las órbitas. Las órbitas, pues, tienen que tener un equilibrio para que no tenga alguna anormalidad. En ambos podemos ver los cristalinos y los globos oculares plenamente. Con las reconstrucciones 3D nos permite tener una forma más descriptiva, incluso visualmente, de cómo se encuentran ya las características morfológicas de la cara y podemos ver el- que el- que el- obviamente todo está óptimo, todo está en un equilibrio, que incluso podemos delimitar algunos rasgos que empiezan ya a estar en esta etapa. Nada, pues, las reconstrucciones 3D nos permiten ver pabellones auriculares, los párpados, la nariz en su estructura, el labio superior, labio inferior, ambas estructuras, ambas órbitas, los párpados, los labios plenamente formados, incluso en algún momento los pueden abrir para poderlos ver conforme, incluso podemos verlos a veces en reconstrucciones en 4D en vivo, cómo están movilizando los labios, incluso pasando líquido. La parte de este estudio vamos a evaluar los fuertes del 11 al 20, que vamos a pasar desde el tórax, el abdomen, la pelvis, extremidades, y un barrido de dos donde vamos a observar una descripción general para evaluar incluso cosas que quizá durante nuestra evaluación nos hayan generado alguna sospecha y tener de forma detallada todas las estructuras que ya visualizamos previamente. Entonces, del corte 10 al 3, evaluamos el tórax, donde vamos a observar tanto los pulmones, el corazón, las cuatro cámaras, cómo vamos a evaluar plenamente las estructuras que se encuentran intrasorácicas, donde el corazón
se evalúa la angulación, prácticamente va a abarcar un tercio del tórax, la circunferencia tiene que ser más o menos entre el medio, lo que es el pecho, entre el corte 11 y 13 observamos el nacimiento de la aorta, los ventrículos, las aurículas, la válvula tricuspidia y mitral. También vamos a ver el flap del foramen oval en la aurícula izquierda y la banda moderadora en el ventrículo derecho. ¿Sí? La cruz la vamos a observar o debemos observarla, incluso en nuestra exploración debe ser enfocada para ver la cruz que nos va a permitir ver. Cuando nosotros visualizamos la cruz en las cavidades, en el corazón, pues delimitando bien las cavidades cardíacas, prácticamente reduce hasta en un 75% las probabilidades que tenga alguna malformación cardíaca. Los diferentes cortes están evaluados ya para hacer incluso protocolos enfocados a buscar la patología cardíaca y se pueden evaluar con los nuevos equipos visualmente las estructuras que se pueden valorar en esta etapa del embarazo. El abdomen, vamos a ver, como comentábamos, en un corte completamente transversal, el segmento corto de la vena umbilical, el estómago, lo vamos a visualizar como una sola imagen anecoica, sí, porque verlos pues puede hablar de otras patologías, así también la ecotextura que tiene que estar homogénea, la vesícula biliar la podemos observar en algunas ocasiones, posteriormente o inferior, siguiendo de forma consecutiva hacia inferior el cordón umbilical, lo vamos a abordar a nivel del ombligo, evaluando el número de vasos que tiene y eso se va a observar mediante un corte superior a la vejiga con Doppler color. Observarlo para vesical, el trayecto de ambas arterias umbilicales hacia el borde superior, la vena umbilical. También en este punto podemos descartar gastrosquisis. En el corte 16 va a ser enfocado a visualizar los riñones, donde la recomendación es evaluarlo de forma eh, tanto en longitudinal como transversal, en un eje coronal o sagital, para poderlos observar plenamente y definir las características que tienen. En el corte 17, en una posición hacia la pelvis, vamos a observar la vejiga, donde debemos delimitarla de una forma rondeada, con pared delgada, el contenido pues, prácticamente tiene que ser anecoico, sin contenido, sin engrosamientos de la pared, ¿sí? Y los urinarios se van a variar entre 30 minutos para poder valorar el tamaño máximo, o incluso si en algún momento cuando empezamos a explorar no la observamos, después de 30 minutos es muy probable que podamos determinarla nuevamente. También, como comentábamos, pues con el Doppler color, evaluar ambas arterias umbilicales. Entre acciones y criterios de calidad para tener una buena medición que tiene cada extremidad para visualizarlos adecuadamente, tanto la evaluación visual como longitudinal que pueda tener cada extremidad para evaluar la, la proporción parda, la ecogenicidad tanto de los músculos, y las estructuras de la piel que se pueden evaluar, la forma, la posición obviamente que si le podemos sumar las reconstrucciones tridimensionales, que nos permite delimitar sumándole ya una imagen en modo B, verla en tercera dimensión, pues es más fácil que los padres visualmente se puedan dar cuenta de que todo está bien. Los genitales se van a ver en el corte 18. Aquí la diferencia entre verlo en una niña y en un niño, pues históricamente desde que se empezaron a describir, pues yo creo que todos los radiólogos conocemos el signo de la hamburguesa y el signo de la tortuguita,
donde en el caso de los varones, si tenemos la representación visual de una tortuga, el escroto sería el caparazón y la cabeza de la tortuga sería el pene. Y en el caso de genitales, la vulva, sería la, ambos panes que serían delimitados por la figura de la mujer. Y bueno, estas dos son imágenes tridimensionales donde podemos observar claramente en este caso los testículos, el escroto y el pene, y aquí la vulva, los labios el volumen, y el volumen puede ser de 5 a 24 centímetros. Actualmente en las evaluaciones se puede sacar la máxima columna vertical, el rango va a ser de 2 a 8 centímetros. Eso tiene que ser la medida donde no observemos en nuestro plano más, donde observemos el pool mayor, sin, libre de partes tanto fetales como incluso de cordón umbilical para poder medir de extremo a extremo. Importante con la textura. ¿Por qué la localización? Pues porque en estas semanas podemos empezar a visualizar si la placenta no ha ascendido y se encuentra el canal cervical interno. Si fuera el caso, pues podemos evaluarlo hasta el siguiente estudio porque tenemos hasta la semana 24 para que el desplazamiento que tiene esta placenta llegue hasta su posición, que no va a cambiar ya durante el resto del embarazo. También la característica que pueda tener calcificaciones o alguna lesión como lago venoso o incluso hipervascularidad hacia ciertas regiones, porque eso nos puede dar pues ya datos en algún momento que tenemos que seguir evaluando para poder evaluar el acretismo. Y la textura, pues con las calcificaciones, si empezamos a ver, pues son los signos tempranos de que el desarrollo de esa placenta va más acelerado de lo esperado. Y eso está muy relacionado con el crecimiento fetal. Si esto se da hasta el segundo trimestre y empezamos a ver una placenta con múltiples calcificaciones, es decir, que en algún momento en el tercer trimestre el desarrollo va a ser afectado y esto está más relacionado con problemas del desarrollo fetal para el tercer trimestre. También se sabe que está relacionado con problemas de hipertensión arterial en el embarazo. Entonces es muy importante empezar a relacionar todo ese tipo de características para poder determinar el riesgo que pueda tener de desarrollar preeclampsia antes de la semana 37. Entonces, todo esto ya realizado el protocolo, ha hecho la revisión y toda la evaluación, pues tiene un objetivo, porque aquí les enumero todas las enfermedades que debemos ver en cada corte, como digo, desde el inicio, desde el podemos ver si el producto tiene o no cefalia, o incluso pues si tiene cardíaco. La columna, si se encuentra zapal, ha habido una hernia diafragmática, la cabeza, pues el cerebelo tiene en forma de banana, el cráneo en forma de limón, todo ese tipo de enfermedades que en algún momento nos toca estudiar durante nuestro entrenamiento. También el tórax, si tiene algún defecto septal de atrio ventricular, la malformación congénita de vías aéreas pulmonares, el abdomen si existe ascitis, agenesia renal, una atresia duodenal, gastrosquisis, onfalocele, a nivel de la pelvis, displasia renal quística, obstrucción del tracto urinario, o incluso el cordón umbilical si se es de dos vasos umbilicales. Las extremidades, como las deformidades en flexión fija de la muñeca, displasia esquelética severa o talpes. Bueno, eso es muchísima información que trato de plasmarla en esta plática. Esto al final de cuentas es como mostrarles todo lo que se realiza en el día a día de la evaluación materno-fetal, desde el inicio del embarazo temprano hasta, en este caso, el término del segundo trimestre. Prácticamente el tercer trimestre es seguir un protocolo, por lo menos yo en el día a día,
realizo el protocolo morfológico que se le dice en el segundo trimestre durante el resto del seguimiento del embarazo. Eso es sumándole, dependiendo de las características o las necesidades que vaya teniendo cada paciente, lo que le voy sumando, el Doppler umbilical, el Doppler de la arteria cerebral media, el Doppler de las arterias uterinas, pues va más enfocado hacia las necesidades o hacia las características que vaya teniendo cada paciente para que no forme parte de la rutina de la evaluación, dado que también debemos tomar en cuenta que el uso del Doppler en el embarazo, siguiendo las pautas a la... Bueno, aquí dejo algunas imágenes que se han tomado, imágenes tridimensionales. Espero no haberlos aburrido durante toda esta hora. Hemos platicado de algo muy, muy específico, pero que es muy importante que el radiólogo, tanto en el entrenamiento o incluso en la vida ya práctica, sepa y maneje también los protocolos que actualmente muchos maternos fetales ya hacen de forma rutinaria. Dejo la bibliografía en la que yo me baso para poderles platicar un poquito de todo esto, siguiendo y teniendo como las recomendaciones de que los entrenamientos sobre esto están en línea. Si el radiólogo tiene la inquietud de realizar ese tipo de entrenamientos, en la Fetal Medicine Foundation puede realizar entrenamiento que hasta el momento estaba gratuita y te permite evaluar y empezar a conocer un poquito más de este mundo que no debemos hacernos ajenos, porque yo creo que dentro del, del desarrollo del radiólogo siempre fue la mano el evaluar los embarazos, pero actualmente ya con el desarrollo de nuevas subespecialidades y, y enfocándose cada vez más en cada estructura de las partes fetales, pues cada vez se está haciendo como más subespecializado, pero que no debemos dejar fuera el conocer y el realizar y el saber los protocolos que se están llevando a cabo actualmente. Bueno, yo dejo acá mis datos y estoy abierto a sus comentarios, a sus dudas y ha sido un placer. Gracias.